Estamos ahí en la segunda carta de Juan, la segunda epístola de Juan, en los versículos 4 al 6, ahí estamos. Y quiero que ustedes primeramente le den la lectura, los versos 4 al 6, todos juntos, y después yo le doy una segunda lectura. Todos juntos, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Verso 4. La palabra de Dios dice: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias te damos por estar en este precioso lugar, para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tu palabra. Señor, todos y cada uno de nosotros trae cargas, trae dificultades, trae problemas. Pero que en esta tarde tu palabra pueda confortar cada corazón, pueda hacer que cada uno de mis hermanos pueda tomar una decisión. Señor, que tú nos visites en esta tarde, que tú puedas obrar grande y poderosamente en cada uno de mis hermanos. Suplico asimismo, mi Dios, que puedas usar a este siervo para exponer tu palabra en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos. Lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar, hermanos, preguntando. Y vamos a preguntar primero a las hermanas, pero vamos a hacerlo de manera específica, preguntándole a la hermana Karina. Hermana Karina, ¿qué es la verdad? ¿Qué entiende usted por la verdad? ¿Cómo definiría usted la verdad? Algo que es cierto. Muy bien. Hermano Ángel, para usted, ¿qué es la verdad? Sí, esa es la manera bíblica. Amén. Pero, ¿qué es la verdad? Algo que no se puede negar. Muy bien. Vamos a preguntarle al hermano Andrés. Yo creo que el hermano Andrés, él tiene la respuesta a lo que estamos preguntando. ¿Qué es la verdad? Hermano Andrés. Salió, dice. Ok, esa es la manera bíblica. Sí, yo lo entiendo, es la palabra de Dios. Todos lo entendemos. Cristo es la verdad. Pero si lo definiéramos, ¿qué es la verdad? ¿Qué entendemos por la verdad? Algo que no tiene error. Algo que no tiene error. Muy bien. Algo auténtico. Así es. Así es. La hermana Joaquina está más cerca de esa definición. Déjeme decirle qué es la verdad. Gracias a todos los que participaron. La verdad proviene, hermanos, de esta palabra griega que significa... Bueno, la palabra griega es aletheia y el vocablo a significa sin, o el prefijo a significa sin, y aletheia, ocultar. Entonces, si vemos que la verdad es algo que no se puede ocultar, algo que usted no puede esconder. La verdad implica, hermanos, que siempre está allí.
no la puede esconder. La verdad siempre está abierta y disponible a todos. Es algo que está disponible y que todos pueden ver. Pero también en hebreo, hermanos, la verdad significa algo que es firme, algo que es constante. Entonces, si pudiéramos definir la verdad es algo que no se puede esconder y que está disponible para todos y que se mantiene firme y constante. Algo que no cambia. La verdad no cambia y es de larga duración. Pero lamentablemente, hermanos, en nuestros tiempos existen filosofías que enseñan que hay varias definiciones acerca de la verdad. Y una de ellas tiene que ver con el relativismo. El relativismo enseña que la verdad no es absoluta o que no existe la verdad absoluta. La verdad relativa enseña que mi verdad y su verdad pueden ser diferentes, pero las dos son verdad. Pero eso no puede ser cierto. Un ejemplo. Hermano Iván, si yo le preguntara a usted cuál es el mejor equipo del mundo, ¿cuál me respondería? El Guadalajara. Pero del mundo. El mundo. Muy bien. No cambia, muy bien. Para él, el mejor equipo del mundo es el Guadalajara. Pero para mí, no lo es. Para mí puede ser el Real Madrid, el Barcelona, cualquier otro equipo. Pero lo que dice el relativismo es que su verdad y mi verdad pueden ser diferentes, pero es la verdad. Pero realmente eso no es. Porque la verdad dice que no cambia. La verdad no se puede ocultar. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos creer en una verdad absoluta. Una verdad absoluta es aquella que no admite cuestionamientos. Una verdad que no entra en debates. Y esa verdad absoluta, hermanos, es aceptada por todas las épocas y por toda la historia y las culturas. Esa verdad absoluta es aceptada por todos los tiempos, no cambia. Déjeme darle un ejemplo de esa verdad absoluta. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Y en China cuántos minutos tiene esa hora? Es una verdad absoluta, no cambia, no se puede ocultar. Lo mismo es 2 más 2 es igual a 4. Y esa es una verdad absoluta, no cambia. Pero lamentablemente, en la sociedad que vivimos, la verdad es relativa. Mi verdad puede ser diferente a la que piensa alguien más, pero al final de cuentas es verdad. Pero nosotros como cristianos y como hijos de Dios no creemos en esa verdad relativa, creemos en la verdad absoluta, porque esa verdad no cambia. Y creemos que la verdad absoluta se encuentra ¿en dónde? En la palabra de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios no cambia. No tiene nada que esconder y está a la vista de todos. Por lo tanto, hermanos, en ese mismo contexto del pasaje que acabamos de leer, notamos ahí por el año 100, del 85 al 100, que estaba ahí el anciano Juan, el cual era ya de una edad avanzada, aproximadamente 90 años. Ya era alguien muy grande de edad. Él estaba escribiendo esta carta personal a una mujer en una iglesia local, a la cual él se dirige como a la señora elegida. No sabemos quién es esta señora. La palabra de Dios no nos da más luz acerca de esto.
Pero algunos comentaristas piensan que hace referencia no a una persona, sino a una iglesia o a una congregación, y que los hijos espirituales de esta iglesia andan en la verdad. La verdad no lo sabemos, la Biblia no nos da más luz, pero no vamos a entrar en esas especulaciones. En los versículos, en los primeros 3 versículos, Juan nos describe a esta mujer como una persona conocida, muy querida para él, que practica la verdad, que practica la palabra de Dios. Como ya hemos visto, la palabra de Dios es verdad. Es por ello que el anciano Juan amaba a esta señora y a sus hijos, porque andaban en la verdad. Y en este contexto Juan escribe algo maravilloso acerca de esta mujer y acerca de estos hijos que andaban en la verdad. El anciano Juan amaba a estos porque caminaban, practicaban la verdad. El enfoque del apóstol Juan es que ellos andaban en la verdad, caminaban en la verdad, vivían en la verdad, practicaban la verdad. La verdad que se nos ha dado de parte de Dios, la verdad que conocemos de Cristo, es la única y la debemos vivir de acuerdo a esa verdad. Ya hemos visto que la palabra de Dios es verdad. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Esa es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y el título de esta enseñanza, hermanos, es andando en la verdad. Cada hijo de Dios, cada cristiano debe andar, debe caminar, debe practicar la verdad. Amén. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios entonces para andar y practicar la verdad? Bueno, en esta tarde quiero compartirle algunas acciones que ustedes y yo debemos hacer para andar en la verdad, para practicar la verdad, para vivir en la verdad. Y en primer lugar, la primera acción que ustedes y yo tenemos que hacer o practicar es permitir que la palabra de Dios me domine. Permitir que la palabra de Dios me domine, que tome el control de mi vida y que sea ella la que marque mi rumbo. Vaya conmigo allá al versículo 4. Verso 4. ¿Qué dice, hermanos? Quiero que me ayude a leerlo, por favor. Verso 4. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ellos, estos hijos de esta señora, andaban en la verdad. Pero para llegar y andar y practicar esa verdad, primeramente ellos tuvieron que dejar que esa verdad los controlara, que esa verdad los dominara, que esa verdad fuera quien tomara el control y les gobernara su vida. Ahora, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, deberíamos dejar que la palabra de Dios nos gobierne, que tome el control de nuestras vidas. Pero no siempre es así. No siempre dejamos que la palabra de Dios sea quien tome el control de esta situación. Entonces yo debo permitir que la verdad me domine. ¿Qué es dominar? Es controlar. Es dejar que ella tome el control de mi vida y restringir mi libertad. Es restringir esa libertad que yo tengo con tal de que la palabra de Dios sea la que me controle. Los hijos de Dios deben permitir que esa verdad controle sus vidas y sea él o ella, la palabra de Dios, quien controle cada una de sus acciones. Yo también necesito restringir mi libertad para impedir hacer lo que yo quiero,
y solamente hacer lo que dice la palabra de Dios. Es interesante notar que en esta carta el apóstol Juan le hace llegar a esta señora elegida y es para felicitarle. Es para decirle que sus hijos andan en la verdad. Por eso dice el verso 4: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Juan quería felicitar a esta mujer porque sus hijos andaban viviendo en la verdad. Juan se encontraba en un lugar muy distinto, pero en ese lugar en donde él se encontraba pudo ver a los hijos de esta señora. ¿Cómo? Andando en la verdad, viviendo la verdad, practicando la verdad. Ahora, si usted se fuera lejos y un día, no sé, alguien anda ahí en Cuernavaca y nos encontramos, ¿andaría viviendo en la verdad? ¿Andaría practicando la verdad? ¿O andaría dando rienda suelta a su carne? ¿De verdad usted seguiría andando en la verdad en donde nadie lo ve? Dice Juan: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, no nos dice a quién se está dirigiendo, pero si se está dirigiendo a una congregación, entonces imagínese que los hermanos del Bosque de Aragón anden, unos en Acapulco, otros allí en Cuernavaca, y que nos encontráramos. ¿Usted andaría en la verdad? ¿Yo andaría en la verdad? ¿Practicaría la verdad? ¿O como nadie me ve, como nadie me conoce, puedo hacer lo que yo quiero? ¿Cómo andaría? Juan dice: me he encontrado, he hallado a tus hijos. Es más, si Pastor Kim lo encontrara, ¿lo hallaría viviendo en la verdad? ¿Lo hallaría practicando la verdad? Estos hijos fueron encontrados así, practicando, viviendo, caminando en la verdad. En otras palabras, permitieron que esa palabra de Dios gobernara sus vidas. Ellos permitieron ser dominados por la palabra de Dios a vivir de acuerdo a su instrucción, a ser dominados por la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted está siendo dominado por la palabra de Dios? ¿Usted está dejando que la palabra de Dios controle su vida? Dejar que la verdad gobierne mi vida es darle el dominio, es darle ese dominio. Ellos permitieron ser gobernados. Yo le pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a que la palabra de Dios domine su vida, gobierne su vida? Al ser controlados, hermanos, viviremos bajo su dirección. Al ser controlados por la palabra de Dios, dejaremos de ser nosotros y solamente obtendremos la dirección de parte de Dios. Dice el Salmo 119, 11. Vaya conmigo allá, Salmo 119, 11. Verso que usted conoce. Salmo 119, versículo 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios, cuando dejo que me gobierne, me va a dar dirección y no me va a permitir pecar en contra de mi Dios. Cuando yo dejo que la palabra de Dios me gobierne, entonces esa palabra de Dios transformará mi vida, esa verdad transformará mi vida. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Convertirá mi alma, me hará sabio la palabra de Dios, pero solamente cuando yo me dejo ser dominado y controlado por ella. Ser dominado por la palabra de Dios me ayuda a resistir la tentación. Todos y cada uno de los que estamos aquí
enfrentamos pruebas, enfrentamos tentaciones día tras día. ¿Y cómo le va a hacer frente? A través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Primera a los Corintios 10:13. Primera a los Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios me da la salida para poder enfrentar la tentación. ¿Cuál es? La verdad, la palabra de Dios. Nada más es lo que usted necesita. No necesita otra cosa más que la verdad, y esa está aquí. Usted necesita la palabra de Dios, la verdad. Cuando me dejo dominar por la palabra de Dios, es que me someto a su autoridad. Yo dejo de lado mi orgullo y permito que la palabra de Dios tome el control de mi vida. Y dice que cuando yo me someto, esta palabra quiere decir que me acomodo de tal forma al mando de un líder. ¿Quién es mi autoridad? La palabra de Dios. Entonces yo me acomodo de manera para poder obedecer sus instrucciones, para poder obedecer lo que me dice constantemente. Y cuando yo me someto a la palabra de Dios, entonces voy a ser enseñado, voy a ser corregido y voy a ser instruido. Dice 1 Timoteo 3:16, no lo busque. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si usted se somete a la palabra de Dios, va a ser enseñado y va a ser instruido. Cuando cedo yo mi voluntad, entonces voy a adquirir inteligencia para poder aborrecer la mentira y poder aborrecer todo lo que va en contra de la verdad. Dice Salmos 119, 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Cuando la palabra de Dios me controla, adquiero la inteligencia y puedo hacerle frente a las mentiras. Puedo hacerle frente a esos caminos de perversidad. Puedo hacerle frente a esas filosofías que el mundo constantemente nos está enseñando. Cuando tú dejas que tu voluntad se someta a la palabra de Dios, ella te ayudará por donde tú andas. Dice la Biblia, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú te sometes a la verdad, la palabra de Dios es esa lámpara que tú necesitas para caminar, andar, vivir la verdad en este mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Andar en la verdad era algo que el apóstol Pablo resaltaba de estos hijos de esta señora. El deseo de Dios en esta tarde es que usted y yo podamos responder a la pregunta: ¿andamos en la verdad? ¿Caminamos en la verdad? ¿Vivimos en la verdad? Si tu respuesta es afirmativa, entonces tú estás permitiendo que la palabra de Dios sea quien tome y domine tu vida. Dios te pregunta: ¿tú andas en la verdad? ¿Tú estás viviendo en la verdad? ¿Estás practicando la verdad? ¿Estás dejando que la palabra de Dios gobierne tu vida y tú sometes tu voluntad a la palabra de Dios? Andar en la verdad, hermanos, es admitir que la palabra de Dios sea quien me controle. Andar en la verdad es permitir que la Biblia sea quien gobierne mi vida. Y si no lo estoy haciendo, necesitas caminar en la verdad. Y para caminar en la verdad necesitas someterte a la palabra de Dios.
¿Estás consciente de esa necesidad? ¿Estás consciente de que tú necesitas caminar y practicar la verdad, pero sometiéndote a su palabra? Muchos hemos dejado de andar en la verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque somos atacados constantemente por muchas filosofías que el mundo enseña. Pero debemos someter nuestra voluntad a la palabra de Dios. Pero nunca es tarde. Si no lo estamos haciendo, nunca es tarde para hacerlo. Hoy lo puedes hacer. Hoy puedes doblegar tu voluntad y dejar que la Biblia te controle. Que la Biblia sea quien domine tu vida. Hasta este momento hemos visto la primera acción. Necesitamos permitir que la Biblia, la palabra de Dios, la verdad, nos domine. Número 2. La segunda acción que usted y yo necesitamos hacer es obedecer al mandamiento de Dios. Obedecer al mandamiento de Dios. Vamos una vez más al versículo 4. Dice ahí: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Algo que yo necesito hacer para andar en la verdad es obedecer el mandamiento de Dios. Obedecer es cumplir la voluntad de alguien quien lo está mandando, de alguien quien ha establecido esa ley o esa norma. ¿Quién ha establecido las normas para nuestra vida? Dios. Y si Él ha establecido esas normas, ¿usted las está cumpliendo? Porque si no lo estamos haciendo, estamos en plena desobediencia. Los hijos que desean andar en la verdad deben obedecer el mandato que Dios ha dado. Practicar la verdad es cumplir la orden que Dios ha dejado. El mandato que Dios nos ha dado es amarnos unos a otros. Vayamos ahí a los versículos 5 y 6 de segunda de Juan. Dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el verso 6: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El mandamiento es claro: ámense unos a otros. Estos hijos andaban en amor, estaban practicando la verdad. Dice: los hijos de esta señora, ya sea que fueran hijos propios o si se estaba dirigiendo a una congregación, los miembros de esta iglesia estaban caminando conforme al mandamiento que Dios había dejado, que el Padre había otorgado. Dice el verso 5: un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Verso 6: el que habéis oído desde el principio. Ese es el mandamiento, el que habéis oído desde el principio. ¿Qué mandamiento? Que la luz es verdadera y que alumbra en las tinieblas. ¿Qué mandamiento? Creer en el nombre de Cristo Jesús y amarnos unos a otros. Vaya conmigo ahí a primera de Juan 3:23. Vea el mandamiento que el apóstol Juan está dando. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que nos amemos unos a otros. Que creamos en el nombre de Jesucristo. La obediencia, hermanos, es cumplir el mandato que alguien ha dejado. La obediencia a Dios es cumplir los mandamientos, y la palabra de Dios, al ser obedientes, es la mayor prueba de amor. La mayor prueba de amor que usted puede tener es cuando usted decide obedecer la palabra de Dios. Muchas personas sienten el rechazo de obedecer a Dios. ¿Sabe por qué?
porque no le aman como ellos dicen. Así que si queremos ser obedientes, pues debemos estudiar su palabra, debemos dejar que su palabra sea la que gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. Si deseamos amar a Dios, si deseamos obedecer a Dios, debemos actuar en obediencia. Si usted decide amar a Dios, tiene que obedecerle. ¿Está usted en obediencia a su Señor? ¿Está usted cumpliendo lo que Dios le ha pedido? Lo que Dios le ha mostrado a través de su palabra. Es más, ¿qué le pidió Dios que hiciera el día de hoy? ¿Qué le mostró el Señor en su tiempo devocional? ¿Qué le mostró que usted hiciera? ¿Qué le mostró que usted obedeciera? ¿Que amara a sus prójimos? ¿Que compartiera del evangelio? ¿Que perdonara? ¿Qué le ha mostrado? ¿Qué le ha mostrado el Señor? Debemos obedecer lo que Dios ha pedido a cada uno de nosotros. Alguien dijo, hermanos, solo aquellos que obedecen pueden creer y solo aquellos que creen pueden obedecer. Déjeme repetírselo. Solo aquellos que obedecen pueden creer y solo aquellos que creen pueden obedecer. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene la capacidad de obedecer. La pregunta es, ¿usted quiere obedecer o no? Porque usted puede. Otra cosa es que usted quiera. Andar en la verdad es lo que el apóstol Juan vio en la vida de estos hijos. Andar en la verdad es lo que a él le resaltó. Dios te pregunta, ¿tú andas en la verdad? ¿Andas en obediencia a mi palabra? ¿Te sometes a mi palabra? ¿Cumples lo que yo te he mandado? ¿El mandamiento que yo te he dejado? Andar en la verdad es admitir que yo necesito obedecer su palabra. ¿Estás consciente una vez más de esa necesidad que tú tienes de obedecer el mandamiento de Dios? Todos necesitamos obedecer. No todos queremos, pero todos podemos. Muchos hemos dejado de andar en la verdad porque no queremos obedecer. Y la obediencia a la palabra de Dios cuesta mucho, pero si tú no lo estás haciendo, Dios te invita en esta tarde que tú lo hagas. Hasta este momento hemos visto dos acciones que usted y yo necesitamos tomar: permitir que la palabra de Dios sea la que gobierne mi vida, obedecer el mandato de Dios, y en tercer lugar, hermano, debemos conducirnos en amor. Debemos conducirnos en amor. Vayamos allá a segunda de Juan, versículo 6. Segunda de Juan, verso 6. Y quiero que me ayuden a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Andar, hermanos, significa conducirse, proceder de una manera determinada. Cuando la Biblia dice, y este es el amor, que nos conduzcamos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminemos en amor. Los hijos de Dios deben permitir que el amor sea esa verdad que pueda ser vista por los demás. Pero también la verdad debe ser mostrada a través de nuestro comportamiento. ¿Cómo te estás comportando? La palabra de Dios nos dice
que nos amemos unos a otros. Pero la realidad es que usted y yo estamos batallando en amarnos unos a otros. Tal vez haya amargura en tu corazón. Puede haber amargura en mi corazón. Pero la Biblia es clara y nos dice, amaos unos a otros. Es interesante notar que en esta carta el apóstol Juan le vuelve a felicitar y le dice, te felicito porque he hallado a tus hijos caminando en la verdad, practicando el amor, conduciéndose bajo los mandamientos de Dios. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que andéis en amor. Practicar sus mandamientos, hermanos, es que andemos caminando y practicando lo que Dios nos ha dejado. Juan ha llegado con este mensaje pidiendo que todos le pusieran atención, hermanos. Que esa apreciable señora había educado e instruido a sus hijos a que anduvieran obedeciendo los mandamientos de Dios. El mandamiento no es nuevo, hermanos. Este mandamiento que se nos ha otorgado y se nos ha dado no es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento que Cristo ya había dejado. Vaya conmigo allá a Juan 13:34. Juan 13:34. La Biblia dice que un mandamiento, y ese mandamiento no es nuevo, es algo que Cristo Jesús ya nos había encargado. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No hay mandamiento nuevo, es el mandamiento que Cristo dejó, que se amen unos a otros. Hemos tenido, hermanos, este mandamiento desde que Jesús comenzó su ministerio. Él nos lo encargó. Cuando Él estaba en la tierra, Él dijo estas palabras: ámense unos a otros. Cumplir los mandamientos, hermanos, cumplir los mandamientos es una muestra de amor. Cuando cumplimos esos mandatos, estamos amando a nuestro Dios y también estamos amando a nuestro prójimo. Dice Juan 14:15, ahí un poquito más adelante. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Si en verdad me amas, guarda mis mandamientos. Ahora vaya al verso 21, ahí mismo en Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una vez más, vemos que el mandamiento es que nos amemos. Romanos, vaya conmigo, Romanos 13:8. Estamos viendo acerca del mandamiento que nos ha dejado. Un mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Romanos 13:8. Vea lo que dice, es interesante. No debáis a nadie nada, sino, ¿qué? El amaros unos a otros. Usted y yo necesitamos cumplir este mandamiento. Amarnos unos a otros. Sí, tenemos diferencias. Sí, tenemos maneras distintas de pensar, maneras distintas de actuar, pero el Señor dice, amaos unos a otros. ¿En verdad tú estás dispuesto a amar a tus hermanos tal como son? La Biblia dice que lo debemos hacer. Si hay raíz de amargura, si hay algo en tu corazón, tienes algo contra tu hermano, la Biblia dice que lo debes amar. Hay que limar esas perezas y amarnos unos a otros.
Cristo resumió toda la ley en dos cosas: en amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el mandamiento. La Biblia lo dice. Juan 6:31, no lo busque. Vea lo que dice: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Que dice la Biblia que así como quieres que hagan los hombres contigo, tú debes hacer con ellos. La Biblia dice entonces que si yo quiero que me amen, yo debo amar a los demás. Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y recuerde la definición de verdad: es algo que no se puede cambiar o ocultar. Si usted ama verdaderamente, es visible delante de los demás. Si usted tiene algo en contra de su hermano, también será visible. Pero será visible que no ama a su hermano, que tiene ciertas rencillas. La palabra de Dios dice: no os améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Cómo hemos de amar a Dios y a nuestro prójimo? Obedeciendo. Obedeciendo los mandatos que Él ha dejado. Romanos 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de los mandamientos es el amor. Ustedes y yo necesitamos obedecer los mandamientos del Señor. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, demostramos nuestro amor por Él. Si tú necesitas reconsiderar tu caminar, tu andar, si en verdad estás andando y caminando en amor, gloria a Dios. Pero si no lo estás haciendo, el Señor en esta tarde te dice que lo pongamos en práctica, que dejemos aquellas cosas que nos están impidiendo amarnos unos a otros. Dios te pregunta: ¿tú andas en la verdad? Y si andas en la verdad, entonces tú estás practicando los mandamientos de Dios. Tú estás amando a tus hermanos porque andas en la verdad y practicas el amor. Pero si no lo estás haciendo, sé consciente de esta necesidad que tú necesitas hacer: amar a tu hermano y obedecer los mandamientos. Muchos hermanos hemos dejado de andar en la verdad porque no queremos obedecer los mandamientos de Él. Y mucho menos queremos andar en la verdad porque yo no quiero amar a mis hermanos. Pero si lo hemos dejado de hacer, nunca es tarde para volver a comenzar. Ponga en práctica el obedecer los mandamientos y practicar el amor, conducirse en amor. En esta segunda epístola de Juan, hermanos, en los versículos 4 al 6, encontramos 3 acciones que cada creyente debe hacer para andar en la verdad, para practicar la verdad, para caminar en la verdad. La primera de ellas es que yo debo permitir que la verdad me domine. La segunda es que yo debo obedecer el mandamiento de Dios. Y número 3, yo debo conducirme en amor. El apóstol Juan, hermanos, se regocijó al ver a los hijos de esta mujer caminando, practicando y viviendo la verdad. El deber de cada hijo de Dios es ser hallado viviendo y practicando la verdad. Que en donde quiera que yo me encuentre, yo siga viviendo de acuerdo a la verdad. Que esa verdad que yo vivo no se pueda ocultar y que pueda ser visible a todos. Nuestras vidas
pregunto, ¿nuestras vidas podrían ser halladas andando en la verdad? En 10 años, tal vez tú o tu familia serán halladas viviendo en la verdad. Yo no sé, hermanos, yo no sé cómo esté su vida, no conozco su caminar, no conozco su andar. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios dice que algunos andaban en la verdad. No todos andaban en la verdad. Y aquí puede haber algunos que anden en la verdad, pero no todos están caminando y practicando la verdad. No sé en qué situación te encuentres, no sé en dónde estés, no sé si eres tú de los que andan en la verdad, o tal vez has dejado de andar en la verdad. En conclusión, hermanos, necesitamos caminar en la verdad, andar en la verdad. Nuestras vidas no pueden ocultar cuando andamos en la verdad. Es algo que es manifiesto a todos. Yo le pregunto, ¿su vida está siendo visible a los demás? Usted no tiene nada que ocultar delante de los demás, porque como vive en la verdad, usted no tiene que ocultar nada. ¿O sí tiene que ocultar algo? Vamos a ponernos en pie, hermanos, para terminar. En esta tarde, hermanos, hemos visto lo que necesitamos para andar en la verdad. Necesitamos permitir que la palabra de Dios domine nuestras vidas. Necesitamos obedecer a la verdad, a la palabra de Dios. Y necesitamos conducirnos o practicar esa verdad a través del amor. No sé en qué área usted esté deficiente, pero si usted necesita tomar decisión, si usted necesita ponerse a cuentas delante de Dios, es tiempo, hermano. Vamos a orar.